todo el proceso en sí, que se ha llevado de la forma más diligente. Hemos realizado una acreditación, de la cual no han podido ver ustedes, pero en este momento ya vamos a iniciar la parte del interrogatorio directo a los peritos que han participado del proceso de la Fiscalía General de la República, quienes nos acompañan en ese momento, pero que en las cámaras no pueden atestiguarlo. Proceda, diputada. Buenas tardes, gracias por seguir pendientes de esta comisión especial de antejuicio. Yo tengo una serie de preguntas para la señora perito número 1 y quisiera saber en dónde labora. Buenas tardes, laboro en la Fiscalía General de la República. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en la Fiscalía? 12 años. ¿En cuáles unidades u oficinas ha desarrollado su labor? He estado en la unidad de digitalización, en la unidad de gestión de la información, en el centro de intervenciones y en la unidad de análisis. Entiendo, gracias. Y en cuanto a la relación de la unidad en que usted se desempeña, ¿cuál es el cargo que usted tiene actualmente? Soy analista técnico. Ok, muchas gracias. Es todo de mi parte, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado, puede tomar la palabra. Gracias, presidente. Bienvenida, señorita Perito. Únicamente para continuar con el objetivo de esta comisión, le voy a hacer unas preguntas. ¿Qué capacitaciones ha recibido para desarrollar su actividad como perito? En esos 12 años dentro de Fiscalía he recibido varias capacitaciones de acuerdo al software que utilizamos en la unidad. Ok. ¿Sabe usted por qué motivo se encuentra en esta comisión? Sí, el día de ayer me notificaron que tenía que venir a la Comisión Especial de Antejuicio contra 2 diputados y entiendo que es por un peritaje que yo realicé. Muy bien. ¿Qué puntos periciales le solicitó la representación fiscal a realizar? En primer lugar, identificar la cuenta dentro de la red social Twitter de Nuevas Ideas. Luego de eso me solicitaron descargar un audio de una publicación que estaba realizada en esa cuenta de Nuevas Ideas. Y como tercer punto era realizar la transcripción de lo que se escuchaba en el audio que descargué. Muy bien, gracias. Una última pregunta de mi parte. ¿Qué documentos le presentó la representación fiscal para que realizara esta labor? Un memorándum. Un memorándum. Ok. Solamente. Gracias, presidente. Diputado Ayala tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorita Perito. Continuando con las preguntas. ¿Quién la designó a usted para desarrollar esta labor? Buenas tardes. Me designó el jefe de mi unidad. ¿Jefe de la unidad? Sí, Ok. mi jefe inmediato. Muy bien. ¿Me podría decir de dónde descargó el archivo de audio? El archivo lo descargué de una plataforma de nombre SoundCloud. Muy bien. ¿Y qué equipo utilizó para desarrollar esa actividad? ¿Computadora o software? ¿Cuál de las dos? Utilicé una computadora de Ambas. escritorio y Sí. descargué el audio por medio de un sitio web. Correcto. Bien, mi última pregunta, señorita, es, una vez realizada la descarga del archivo, ¿qué actividad realizó usted? Después de haber descargado el archivo, lo resguardé y luego comencé a trabajar con él para
irme familiarizando con la voz o con todo lo que se escuchaba dentro del audio para poder transcribirlo después. Muy bien, muchas gracias. Solamente. Diputada Rosales, tome la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorita Perito. Quisiera realizarle algunas preguntas. ¿Qué capacitación ha tenido usted para realizar transcripciones? He tenido una capacitación de nombre PAC y PAC y otra de nombre CATS. Entiendo, muchas gracias. ¿Qué resultado obtuvo usted al descargar el archivo del audio? Un archivo de audio de nombre conversación.mp3. Ok, entiendo. ¿Cómo o qué tipo de dispositivo utilizó para resguardar ese audio una vez descargado? Un CD no regrabable. Ok. Muchas gracias, eso es todo por mi parte, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Rodrigo Ayala tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y un saludo nuevamente a todo el pueblo salvadoreño que está siguiendo todo nuestro trabajo legislativo de esta tarde. Le tengo algunas preguntas a la perito que nos acompaña esta tarde. Le quería preguntar primero que todo en qué consisten estas capacitaciones llamadas PAC y CAT. Bueno, estas capacitaciones consisten en, primero era cómo trabajar con el software en el que yo estaba trabajando en ese momento en esa unidad, y luego cómo se podría escuchar un audio para luego transcribirlo. Muchas gracias. Una vez usted obtuvo el material, obtuvo el audio, ¿cómo protegió el archivo? Lo resguardé en un CD no regrabable. ¿Bajo qué título o cuál era la identificación de este CD? Bueno, el CD después lo embalé y lo emviñeté con las características del caso. En este caso sería la referencia del caso, el nombre del fiscal, el perito, entre otros. Excelente, muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Considera usted que el audio era bastante claro para la transcripción que usted luego realizó? No era tan claro. Estaba un poco, se escuchaba algo, bastante ruido, y habían partes que que era difícil entenderlas. Y estas partes que eran difíciles de entender quedaron excluidas de la transcripción, es decir, lo que está en transcripción es la parte que sí se podía escuchar. Sí, correcto. Lo que aparece en la transcripción era la parte como más audible, y si dentro de la transcripción se ve una frase que dice no se entendía o no se escuchaba, son las partes en las que no se logró entender bien el contenido. Excelente, muchas gracias. Son todas mis preguntas por el momento, presidente. Diputada Pineda, tome la palabra. Gracias, presidente. Señorita Perito, dos preguntas para usted nada más. Si le mostrásemos el documento, usted nos podría, hablando del documento, sería el audio, usted nos podría ratificar nuevamente la veracidad de según su peritaje. ¿Sí? Sí. Sí. La otra pregunta sería, ¿qué garantiza una cadena de custodia? Lo que garantiza una cadena de custodia es las personas que han tenido acceso a la evidencia o el camino que ha seguido la evidencia en todo el trámite. Gracias. Gracias.
Voy a hacer otras preguntas para continuar con el deber de esta comisión. ¿Qué resultado obtuvo usted de la transcripción? Como resultado de la transcripción, obtuve la realización de un informe de 23 páginas. Ok, perfecto. Según usted, ¿cuántas personas participaron en esa transcripción? Correcto. En la conversación, alrededor de 6 personas. Ok. ¿Por qué a su criterio son alrededor de 6 personas en la conversación? Bueno, al inicio de la conversación se escuchan unas personas, luego a medida va avanzando un poco la conversación se dejan de escuchar las primeras personas y luego quedan como menos personas, creo que alrededor de 4 personas. Entonces sumando las 2 primeras personas más las que quedan después, por eso puse que 6. Pero igual quiero mencionarles que es según mi capacidad auditiva y es según voy escuchando como los diferentes timbres de voz. O sea, no estoy garantizando que solo existieron 6 personas. Excelente. Sí, claro. Es en base también, me imagino, a las capacitaciones que usted ha tenido. Sí. Ok. ¿Nos podría decir, o según usted, quiénes eran estas personas que participaron en esa reunión? En el audio no se escuchan nombres. El único nombre que se escucha al inicio es el nombre Roy. Ok. Solamente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado que quiera hacer un par de preguntas más? Este es el momento adecuado para hacerlas. Le cedemos la palabra a la parte fiscal. Gracias, presidente. Buenas tardes a la Perito 1. Muchísimas gracias por haber asistido al citatorio. Mi pregunta sería, ¿cómo hizo usted para dejar constancia de todo el procedimiento que ha manifestado? Buenas tardes. Lo plasmé en un informe. ¿Quién escribió este documento? Yo. Si se muestra el documento, ¿usted ratificaría su contenido? Sí. ¿Qué hizo usted con la evidencia que obtuvo de la descarga de este archivo? La resguardé en un CD no regrabable, luego la embalé, la emviñeté con las características del caso y luego le generé cadena de custodia. ¿Y cómo identificó esa evidencia? Como evidencia 1. Muchas gracias. No más preguntas, presidente. Diputada, puede tomar la palabra. Gracias, presidente. Bienvenida a la Perito 1 y un saludo también a la población salvadoreña que todavía está pendiente de esta comisión. Me gustaría también hacerle un par de preguntas. La primera sería, ¿qué mecanismo utilizó usted para entregar esa evidencia a la representación fiscal? Gracias. Se la entregué personalmente y embalada y con su respectiva cadena de custodia. Gracias. Dado que ya se mencionó aquí un par de veces el término o la frase cadena de custodia, no sé si usted podría ayudarnos a explicar un poco mejor en qué consiste la cadena de custodia. La cadena de custodia, por decirlo así, es la bitácora en la que se va plasmando la trayectoria que va teniendo una evidencia. Entonces, en la cadena de custodia quedan todos los nombres, firmas de las personas, de cada una de las personas que han intervenido con dicha evidencia. Gracias. ¿Qué interés existe, según su peritaje, en este caso para poder realizar nosotros esta actividad? ¿Interés de mi parte? No, de nosotros, de esta comisión.
De ustedes, sinceramente no sé. Por ejemplo, estamos aquí en esta comisión con el objetivo de alguna forma verificar si hay lugar a causa para proceder a algo más. Entonces, el interés que existe desde su punto de vista como perito, ¿cuál sería? Creo que esclarecer algo. Gracias. Señor perito, las evidencias del audio de conversación MP3 y el video que fue utilizado para dar inicio a la investigación, ¿se requiere autorización judicial para eso? No. No más preguntas, presidente. Diputados, ¿alguna otra pregunta que le quieran realizar a la perito? Diputada Rivas. Sí, yo únicamente quiero repreguntar, presidente, si me lo permite, retomando la pregunta de la diputada Ana Figueroa, y es si las evidencias de audio, conversación MP3 y el video que fue utilizado para dar inicio a la investigación se requiere de autorización judicial. No. Ok, no más preguntas, presidente. Muchas gracias, diputada. Le cedemos la palabra a la parte... Le cedemos la palabra a la parte de la defensa de cada uno de los diputados para que puedan hacer las preguntas pertinentes. Muchas gracias, señor presidente de esta comisión especial. La defensa técnica del señor José Ilofio García no tiene preguntas que realizarle a la perito. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Ramírez que le preguntaba al diputado Guevara y al diputado Caleb Navarro. Creo que es el momento pertinente para hacer la misma pregunta a la señora perito. Proceda, por favor. Gracias, señor presidente, con vuestra venia para hacerlo. Muy buenas tardes, perito 1. Para efectos de acreditación, mi nombre es Adolfo Antonio Ramírez y le haré un par de preguntas sobre lo que usted ha manifestado en esta comisión y lo que ha plasmado en su informe de transcripción. Usted refirió a preguntas del diputado Ayala que usted resguardó el archivo del audio y trabajó en él, ¿cierto? Buenas tardes. Sí. Y utilizó una palabra de familiarizarse con él, ¿cierto? ¿Con el audio? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuántas ocasiones usted como perito tuvo que escuchar el audio para familiarizarse? Lo trabajé alrededor de 2 días. 2 días. Sí. En esos 2 días, ¿cuántas ocasiones los escuchó el audio? No lo recuerdo, pero sí muchísimas veces. Muchísimas veces. ¿Podría decir un número aproximado si es que puede, perito? No puedo porque es dependiendo, por ejemplo, estoy escuchando 5 segundos de audio y si en esos 5 segundos de audio está bien difícil escucharlo, escucho los 5 segundos de audio varias veces. Entonces, sinceramente, es un conteo que no llevo. Esa característica usted la plasmó en el informe. No. ¿Por qué? Porque no es necesario. Así lo establecen los estándares de capacitación. No. ¿Queda a criterio del perito? Podría ser. ¿Podría ser o no? No he visto otros informes de otros peritos de este tipo, entonces, bueno, yo no lo plasmo, no sé los otros peritos. Usted refiere a haber recibido variada capacitación Sí. para trabajar el software al cual usted ha hecho alusión en su informe, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto ha sido el tiempo en la capacitación para acreditar su idoneidad?
Creo que duró una semana. ¿Una semana? Sí. ¿Cree o duró? Fue en el año 2012, no recuerdo exactamente cuántos días estuve en esa capacitación. Perdón, ¿es una certificación o una capacitación? Una capacitación que al final le dan un certificado. ¿De qué país o de qué agencia o de qué institución es la capacitación? Con la certificación. Era sobre un software que utilizaba en una unidad en la que yo estaba. Sobre la pregunta del señor presidente de la Comisión Perito, ¿esa capacitación se la dio la Fiscalía General de la República? ¿Perdón la pregunta? ¿Esa capacitación a la que el señor presidente de la Comisión le ha hecho referencia, se la emitió la Fiscalía General de la República? Sí. Cuando usted dice que descarga el archivo de audio, ¿esa descarga tenía alguna protección de autor? Sí, porque bueno, realmente no sé si tenía una protección de autor, pero desde la aplicación, desde la plataforma, no se podía descargar ese audio, sino que se tenía que utilizar un sitio web para poder descargar el audio. ¿El sitio web al que usted accedió le pidió algún permiso para su descarga? No, solamente me pidió la URL de donde se encontraba alojado el audio. Esa descarga que usted realizó, ¿podía ser editable, Perito? No le entiendo la pregunta, perdón. ¿Podría haberse editado ese audio que usted bajó? Lo desconozco, si se pudo haber editado. En el archivo del audio, ¿puede quedar registro de la manipulación o de ingreso a la URL de ese audio? Bueno, contestándole eso, realmente mi pericia no se basaba en eso, sino que solamente se basaba en la transcripción y descarga del audio. No se basaba entonces en lo que él cuestiona, que es si estaba íntegro o modificado el audio, ¿verdad? No se basaba en verificar si lo habían modificado o no lo habían modificado. Ok. En el informe suyo, en el Romano 2, usted establece que la diligencia solicitada, punto número 2, realizar la extracción del audio, dejando constancia de la metodología utilizada para su descarga. ¿No fue uno de los objetivos de la transcripción, Perito? Dejé constancia de la descarga del audio. ¿Eso me está diciendo? Sí, la pregunta anterior a esta era que si quedaba en la URL registro de la manipulación del audio que usted descargó. Bueno, lo desconozco ese dato. Perdón, ¿a qué se refiere con esa pregunta, señor abogado? Sí, honorable presidente, cuando uno utiliza una página web o un MP3, aparece el registro de cuántas veces ha sido manipulado. ¿Manipulado se refiere a descargado? A descargado, exactamente, por los usuarios que da registro. En ese sentido, la petición del informe es que dejara constancia de la metodología utilizada para su descarga y si es posible determinar su autenticidad. En ese sentido, honorable presidente, es encaminada la pregunta a la señora Perito. Creía yo que sería interesante que le consulte de dónde obtuvo ese audio específicamente, si esa página
tiene alguna cuenta en específico para poder determinar eso. Porque en varias ocasiones se puede descargar. Exacto. Usted y yo podemos hacer lo mismo y eso no va a cambiar el contenido del audio per se. Sí, la perito ya había manifestado, señor presidente, que lo había descargado de la cuenta de Twitter, específicamente de la cuenta institucional del partido Nuevas Ideas. Entonces, entiendo lo que ella le quiso decir fue en la cuenta de SoundCloud del estaba el partido archivo. Nuevas Ideas. Sí. En Twitter se referenciaba la cuenta de SoundCloud de Nuevas Ideas específicamente. No se bajó de Twitter directamente. Ok. Cuando usted refiere, perito 1, y menciona la cadena de custodia, obviamente esta cadena de custodia, según su saber y entender, establece 4 principios importantes, que es la legitimación del objeto de pericia, el origen, la preservación y conservación, y por último la identificación y el etiquetamiento, ¿cierto? Sí. ¿No le escuché? Sí. Ok. Cuando usted descargó este audio, usted hizo plasmar en esta hoja de cadena de custodia esta metodología de descarga. No. ¿Por qué? Esa metodología de descarga iba en el informe. Por eso la pregunta, ¿lo hizo plasmar usted la metodología de descarga en este informe? Me preguntó en la cadena de custodia. Sí. Por eso le digo, en la cadena de custodia no se plasma eso, yo lo plasmé en el informe. ¿Cuáles son las características de individualización de una evidencia en la cadena de custodia? No, no me las puedo. No se las puede. Ok. Cuando usted brinda un informe pericial de transcripción, usted le estableció a la señorita diputada Ana Figueroa que era para esclarecer algo, ¿cierto? Según el interés de ellos. ¿Cuál es su interés en este informe? Ninguno. Ninguno. Cuando usted le responde a la señorita diputada Ana Figueroa que este audio para descargarlo no necesita autorización judicial, ¿es cierto? Bueno, entiendo que este fue un acto inicial de investigación. Sí, la pregunta es concreta, perito. ¿No necesita autorización judicial para descargar este audio? En este caso no se necesitó. Ok. En sus conclusiones, ¿podría leerle a la honorable comisión las 5 conclusiones? Por favor. Ok. Se realizó descarga de una pista de audio de la plataforma SoundCloud, el cual fue publicado en red social Twitter el día 30 de octubre del año 2021 a las 2:39 p.m. aproximadamente en el perfil de nombre Nuevas Ideas. 2. No es posible determinar la autenticidad de la pista de audio descargada debido a que no se cuenta con el soporte digital en el cual se originó el audio. 3. Se realizó una transcripción de la pista de audio de los fragmentos audibles o entendibles, aclarando que parte del mismo no se logró escuchar debido a las interferencias. 4. No es posible determinar categóricamente la cantidad de personas que participaron debido a las características del audio ya indicado. 5. Para efecto de entender la pista de audio y los timbres de voz escuchados, estos fueron enumerados y clasificados como persona 1 y siguientes en orden correlativo. Gracias, señora perito. No más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Le cedo a la parte de la Fiscalía que proceda a realizar las preguntas que crean convenientes.
Gracias, presidente. Solamente repreguntando para que quede en evidencia en cuanto a acreditación, solamente volviendo a preguntar a la perito, ¿cuánto tiempo es que tiene elaborando en la fiscalía? 12 años. Obviamente, con tanto tiempo dentro de una institución como lo es esta, no es primera vez que hace este procedimiento. No. Lo ha hecho muchas veces. Sí, en varias ocasiones. Respetando siempre lo que son los parámetros, obviamente, de la cadena de custodia. Sí. Por lo cual, pienso, en parte de mi opinión personal, cabe decirlo, pero también en cuanto al el hecho de hacer una o reiteradas veces un procedimiento tan delicado como el hecho de manipulación de evidencia para un proceso abierto dentro de la fiscalía, 12 años de experiencia no es que en vano, a mi parecer. Pienso que si se tomó el tiempo, se respetó la cadena de custodia y sobre todo queda en evidencia la vasta capacidad que tiene para hacerlo, el hecho queda que la aportación que usted hace al proceso está más que teniendo los parámetros en cuanto a la calidad de evidencia que remite. Partiendo de eso, también otra pregunta es el tiempo, ya lo preguntaron anteriormente los colegas, que se toma para hacer el proceso en cuanto a la recolección de la evidencia. ¿Fue un estimado? ¿Mencionó de? En este caso fue un estimado de 2 días. 2 días, en los que le dedicó el tiempo necesario para poder recabar la evidencia obtenida y hacer la transcripción del documento para aportarlo en un procedimiento. Sí, correcto. Excelente. Y ya para terminar el último punto, ya lo mencionaba el diputado presidente, y es que hace mención en el informe que el audio obtenido estaba en X plataforma, sí, que lo menciona dentro, pero no es que usted lo extrajo de X plataforma, sino que hace referencia en cuanto estuvo en una plataforma, a usted se lo hacen llegar, hace la experticia necesaria, el procedimiento, y luego de ese procedimiento, que ya tiene vasta experiencia sobre hacerlo, levanta el informe y ese es introducido dentro de las evidencias, dentro de un proceso en el cual está involucrado la Fiscalía y su parte como perito, ¿correcto? Yo realicé la descarga del audio. Sí. Sí, correcto. Solamente. Diputados de la parte fiscal, ¿tienen alguna otra pregunta que hacerle al perito número 1? No. Bueno, nos queda bastante claro, perito número 1, que la experiencia con la que cuenta creo que ha sido bastante comprobable. Es importante para ambas partes conocer el trasfondo, pero también la experiencia que ha tenido en este tipo de procesos. Entendemos que no es la primera vez que realiza este tipo de procedimientos, que cuenta con más de 2 años de experiencia, que ha sido acreditada y ha sido designada por parte de la Fiscalía General de la República por la jefatura inmediata para poder llevar a cabo este proceso. Es decir, que la decisión de designarle no es una decisión antojadiza, sino más bien producto de la experiencia que usted ha podido aportar a la institución de la cual forma parte. Diputada Alexia Rivas tiene la palabra. Perdón, presidente, ya la última pregunta para la perito 1, y es que si para reproducir ese mismo audio video en esta misma comisión se necesita autorización de sede judicial. Entendería que no, pero no estoy segura. Realmente eso lo maneja el área jurídica de mi oficina. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le pedimos a la parte técnica de esta comisión, primero que bajen las persianas, quiten el audio, por favor, para poder permitirle al perito que pueda retirarse de esta comisión, habiendo ya agotado todas las preguntas. Esto es para proteger su imagen y su integridad.
Suban las persianas y retomen el audio, por favor. Para referirse al perito número 2, lo harán de esa misma forma, excluyendo el nombre y detalles de su identidad, por favor. Diputado Rodrigo Ayala tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bienvenida, perito número 2. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es muy importante las respuestas que usted nos pueda brindar dentro de esta comisión. Primero que todo, quería preguntarle ¿a dónde labora? Fiscalía General de la República. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Fiscalía General de la República? Tengo 13 años. ¿En qué unidad u oficina desarrolla su labor? Actualmente pertenezco a la unidad de análisis. ¿Qué tipo de análisis lleva a cabo usted en su labor? Son peritajes forenses. ¿Qué capacitaciones o acreditaciones ha recibido para desarrollar estas actividades de análisis? Son varias las capacitaciones en el área forense que he recibido. Y especificando en el área que compete al tema que se está esclareciendo esta tarde, digamos en el área de software, de audio, por ejemplo, ¿tiene alguna capacitación? Fui capacitada por el proveedor del software. ¿Cuál es el nombre del software? Forexia para comparar las voces. Muchísimas gracias por sus respuestas. Hasta aquí mis preguntas, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Rosales tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, perito número 2. Gracias por estar acá. Quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Sabe por qué motivo se encuentra en esta comisión? Sí, buenas tardes, porque yo fui citada el día de ayer por esta comisión especial del desafuero en contra de 2 diputados de esta Asamblea Legislativa. Entiendo, gracias. ¿Qué puntos periciales le solicitó la representación fiscal que usted realizara? Específicamente la comparación de voces. ¿Qué documentos le presentó la representación fiscal para que usted realizara esa labor? Me fue presentada la evidencia con su respectiva cadena de custodia y la solicitud del fiscal del caso. Cuando dice la evidencia, ¿a qué se refiere? Fueron 3 evidencias con las cuales yo trabajé mi peritaje. ¿Estas evidencias eran audios? Estas evidencias eran la evidencia 1, que sí era un CD que contenía un audio. La evidencia 1 de 1 que correspondía a otro CD que tenía un video que llevaba también audio. Y la última evidencia, la evidencia 1 que correspondía a 4 DVDs que eran videos que también llevaban audio. Muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Quién la designó a usted para desarrollar esta labor? Mi jefe inmediato. De la jefatura, el nombre de la jefatura, el cargo que es tiene. El jefe de la unidad de análisis. Ok, muchas gracias. Eso es todo por mi parte, presidente. Muchas gracias, diputada. La diputada Pineda ha solicitado también la palabra. Proceda, diputada. Gracias, presidente. Perito número 2. Tengo unas preguntas para usted. ¿De dónde descargó el audio, el archivo de audio? Con mucho respeto, eso no fue un punto pericial que yo realicé. Mi pericia versó en la comparación de voces. La siguiente pregunta sería, ¿qué equipo
¿Qué equipo utilizó para desarrollar esa actividad? ¿Computadora, software o ambos? He utilizado el equipo que me asignó Fiscalía para mi labor y he utilizado ambos, computadora, que es tipo laptop, y también software para comparar la voz. Gracias, perito. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Jonathan, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Perito 2. Únicamente unas preguntas para el objetivo que atañe a esta comisión. En ese sentido, ¿me podría decir usted cuáles eran los puntos de pericia que le encomendaron realizar? El fiscal del caso solicitó la comparación de voces. Ok, muchas gracias. Con respecto al software, ¿qué es lo que hace este software que usted utilizó? Este software lo que realiza es la comparación de esas voces presentando un porcentaje de similitud. Ok. En este sentido, eso es lo que usted evaluó, la similitud. En efecto, eso fue lo que el fiscal del caso me solicitó y eso fue lo que yo hice en mi pericia. Excelente. Únicamente esas son mis preguntas. Muchas gracias, diputado. Diputado Ayala Nerio tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, perito 2. Buenas tardes. Continuando con las preguntas. ¿Quién la capacitó a usted para utilizar este software? El proveedor de dicho software. ¿Y este software qué es lo que hace? Específicamente fue utilizado y hace la comparación de voces. ¿Qué procedimiento utilizó usted para utilizar estas evidencias? Si nos referimos a qué procedimiento de la pericia, fue desembalar la evidencia, incorporar la evidencia al software, el software realiza la separación de voces, luego se toman muestras para ser comparadas y el resultado de esto se ha reflejado en el informe que yo emití. Muchas gracias, perito. Estas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, diputada González. ¿Qué hizo usted con las evidencias? Aparte del procedimiento que yo acabo de explicar, después de eso embalé la evidencia y se la di a la representación fiscal, siempre siguiendo la debida cadena de custodia. En su informe, usted refiere que tomó muestras. ¿Qué significa? Eso significa que lo que tomé fueron tramos de voz sin interrupción para que el software realice la comparación de las voces. Perito 2, ¿qué es una diarización? La diarización es el proceso que realiza en forma automática el software para realizar la separación de las voces. Entiendo. ¿Qué resultado se obtuvo del uso de ese software? De la utilización y comparación de las voces se plasmaron en el informe varios resultados. Que las muestras analizadas reflejan un alto porcentaje de similitud con respecto
a la evidencia que se identificó como José García y José Roy García, y en su defecto un bajo porcentaje de similitud con la muestra que se denominó o identificó como Gerardo Aguilar. Entiendo. ¿Y cuál es la efectividad que tiene este tipo de software? El software de comparación de voces utilizada tiene un alto porcentaje de efectividad y tiene 13 años en el mercado y es usado por más de 60 países. Entiendo. Muchas gracias, Perito 2. Eso es todo de mi parte, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro diputado que tenga alguna otra pregunta? Señor Perito, si usted tuviera la oportunidad de volver a escuchar las voces de las personas que aparecen en el audio, ¿podría reconocerlas de nuevo? Tendría que hacer de nuevo la pericia, porque en realidad no está a mi oído, sino más bien esto es realizado por el software. Entonces, todo el proceso que yo he explicado tendría que ser nuevamente realizado. Perfecto. ¿Qué capacidad o qué nivel de confiabilidad tiene el resultado que emite este software? Es un alto porcentaje, puesto que es usado, como ya lo decía, en más de 60 países y tiene 13 años de experiencia. ¿Podríamos decir que es el estándar entonces en este tipo de procesos? Hasta donde yo puedo conocer, sí. Ok, muchas gracias. Hasta acá las preguntas de los diputados. Hemos realizado las preguntas pertinentes. Les cedemos la palabra a la parte fiscal. Gracias, presidente. Retomando la intervención de la colega diputada, quisiera que me repitiera la respuesta en cuanto a cuál es la efectividad del software utilizado, Perito, en el procedimiento. Con gusto, tiene un alto porcentaje de efectividad. Es utilizado por más de 60 países y tiene 13 años en el mercado. Si tendría que calificar del 1 al 10, ¿cuánto le pusiera en cuanto a rendimiento y obtención de la pericia al software? Eso, con mucho respeto, sí estaría vertiendo una opinión personal a lo que he podido ver del software. No sé si esa sería su consulta. En base a los años de experiencia que tiene la Fiscalía, obviamente, igual que la perito anterior, no es primera vez que hace un procedimiento como este, no dudo de la vasta experiencia y capacidad que tiene para hacerlo. Sería una valoración personal que si usted le pregunto si tendría que calificar la utilidad, la pertinencia y sobre todo el hecho de que este software para hacer el peritaje, ¿cuánto le pondría? Es muy alto y yo sí lo calificaría personalmente como un 9. 9 de 10, excelente. Así es. Eso es muy importante. Partiendo del hecho la siguiente pregunta va en efecto que una vez usted realiza el procedimiento, de la cual tiene mucha experiencia, ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué es una vez hace el levantamiento, qué es lo que tiene que hacer? Ok, dentro del procedimiento, después de que ha aperturado la evidencia e incorporado esta evidencia al software, el software realiza ese proceso de separación de las voces. Después está la toma de muestras que permite realizar por medio del software ese cotejo de esa voz para que genere un resultado que es el expresado en el informe. ¿Dónde deja constancia usted de este procedimiento? En el informe que he emitido. Que usted suscribe el documento. Así es. Y lo pasa a la
jefatura jerárquica que le corresponde y luego eso es incorporado al procedimiento que lleva la Fiscalía. El informe es entregado al fiscal del caso y la evidencia es entregada al fiscal del caso con la respectiva cadena de custodia. Solamente, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado de la parte fiscal? Diputada Rivas, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y bienvenida a la Perito 2. Gracias también por haber asistido a este citatorio. Mis preguntas son las siguientes. ¿Qué es para usted una edición? Si nos referimos a la edición del audio, es una modificación del mismo. ¿Considera usted que este audio ha sido editado? Con mucho respeto, pero este punto no formó parte de lo que el fiscal del caso solicitó y no fue punto de pericia realizado en la comparación de voz. Muchas gracias. ¿Cómo probó usted la autenticidad del audio? La autenticidad de ese audio no fue un punto de pericia que fuera solicitado por el fiscal del caso y no formó parte de esa comparación de voces. Gracias. ¿Qué se requiere para establecer la autenticidad de un archivo? Como informática, la autenticidad de un archivo, básicamente los archivos que quiero comparar, obtener su valor hash y este debe de ser igual. Muchas gracias, Perito 2. Gracias, presidente. No más preguntas de mi parte. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenida, Perito 2. También tengo unas pocas preguntas adicionales. Por ejemplo, ¿cómo se obtiene de forma informática la autenticidad de un archivo? Básicamente usted tiene que tener ambos archivos, obtener el valor hash y este debe de ser el mismo. Gracias. ¿Nos puede ayudar con una explicación técnica sobre qué es un algoritmo de seguridad? Ese término de algoritmo de seguridad no recuerdo que lo haya plasmado yo en mi informe. Sí recordaré que en mi informe plasmé el algoritmo matemático hash. No sé si a eso se refiere, que es precisamente ese algoritmo que permite decir que algo no ha variado a nivel informático o de archivo. Gracias por la aclaración. Con base en su experiencia y conocimientos técnicos, ¿cómo se puede determinar la veracidad de las voces implícitas en el audio? La veracidad, perdone, ¿cómo definiríamos esa palabra de veracidad para mi comprensión? Si pudiera, permítame reformular un poco la pregunta. Por favor. Dado que, bueno, usted ya nos explicó aquí que tiene muchos años dentro de esta unidad de investigaciones y ya tiene bastante experiencia en este sentido, ¿cómo puede determinar, por ejemplo, si las voces que están en el audio, escuchadas, analizadas, son presuntamente las de los investigados en este caso? En este caso, el software determina un porcentaje de similitud y al compararla con la evidencia que se ha identificado desde el momento en que se me entrega con las 3 personas que el fiscal del caso me solicitó, pues se hace esa comparación, pero se ha identificado tal y como se plasma en las conclusiones, en donde es el porcentaje que el software me da, me proporciona, el que yo he plasmado de similitud con lo que tengo como ese material de estudio. Muchas gracias por la aclaración.
¿Qué interés tiene la Fiscalía en este caso? Lo desconozco. Una última pregunta, Perito 2. Para que esta comisión pueda reproducir esas evidencias de audio y de video, ¿se requiere autorización judicial? Lo desconozco. Mi carrera no es jurídica. Soy técnico y de verdad no podría yo emitir una valoración al respecto. Espero su comprensión. Gracias. No más preguntas, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo para terminar, perito, ¿cuánto tiempo se tardó en realizar el peritaje? Fueron varios días porque depende mucho del tamaño de los archivos, entre otros factores. Gracias. Yo tengo una consulta, perito número 2. Es decir, que si yo tomo una muestra ajena, es decir, digamos, yo tomo una muestra del diputado Rodrigo Ayala y la quiero cotejar mediante este mismo software con una muestra de la voz de la diputada Dania González, el resultado va a ser 0%. Debería de ser 0% porque su biometría es completamente diferente. Si yo la comparo con el de otro diputado, en el caso del diputado Jonathan con el diputado Rodrigo Ayala, siempre arrojaría un resultado bastante alejado de lo que podría ser el valor permitido. Así es. En este caso usted ha cotejado muestras, partes del audio con extractos de algunas plenarias, de algunas participaciones en comisiones. ¿Qué resultado le ha arrojado este cotejamiento de estas muestras? Con gusto. El resultado que me arrojó es que estas muestras analizadas han reflejado un alto porcentaje del 99%, no recuerdo los decimales, pero sí del 99% para las evidencias que a mí me fueron identificadas como José García, José Roy García y un bajo porcentaje del 10% para la evidencia que a mí se me identificó como Gerardo Balmore Aguilar. Sin embargo, este porcentaje de 10% a su criterio como profesional es aceptable como evidencia. Es decir, el valor le permitiría a usted emitir una certeza de que esta persona es realmente la que está participando de esa conversación. No puedo emitir una certeza, únicamente me estoy basando en el porcentaje que me está brindando de similitud el software. Es decir, que el software sí arroja similitud. El 10% de similitud. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada la parte de las preguntas a la parte de perito, de la parte de la Fiscalía General de la República. Le pedimos que para protección de la identidad de ella puedan bajar las persianas. Perdón, tienen toda la razón. Ya es el cansancio. Pueden hacer sus respectivas preguntas, la parte de la defensa. Mis disculpas. Muchas gracias, señor diputado. Señora perito número 2, le haré una serie de preguntas. Usted ha referido que labora en la Fiscalía General de la República, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto tiempo tiene aproximadamente de laborar en esa institución? 13 años. Dentro de su experiencia como perito, ¿usted ha presentado informes periciales a los tribunales de la República? Así es. Específicamente, sobre informes periciales de fonología de esta naturaleza,
¿cuántos informes ha presentado ante los tribunales? 2 informes. Este sería el tercer informe que elabora entonces. Así es. Usted ha referido también que el software que ha utilizado para esta pericia es utilizada en más de 60 países, ¿cierto? Cierto. ¿Quién le ha brindado a usted esa información? Esa información ha sido proporcionada por el proveedor y puede ser consultada en su página web. ¿Sabe usted si este software es avalado para realizar pericias forenses que tienen lugar en causas judiciales? Desconozco si es un software forense. Dentro de su capacitación, ¿usted ha sido o ha obtenido alguna acreditación en fonología? ¿Sí o no? No, pero soy ingeniero en sistemas y estoy operando un software. Sí, únicamente la pregunta es si ha recibido capacitación en fonología. No, pero solamente la pregunta es si ingeniero en sistemas. Del espacio, señor, por favor, para que responda. Gracias. No, pero soy ingeniero en sistemas y estoy operando un software. Aparte de este software en fonología, ¿cuántos software más conoce? En el área forense, varios. ¿Podría mencionarme los nombres de esos software? Esta es una información de carácter confidencial que deberá ser solicitada por los canales correspondientes. Una última pregunta. ¿La autenticidad de los audios o la no edición de los audios no fue objeto de pericia, cierto? Cierto. Gracias. No más preguntas. ¿No fue objeto de pericia en lo que a usted se le asignó? Así es. Porque a usted se le asignó cotejar la similitud de las voces, ¿verdad? Así es. Gracias. Comparación de audio es la pericia que yo he realizado. Tome la palabra el señor de la defensa del diputado Gerardo Aguilar. Con vuestra venia, señor presidente, para hacerle las preguntas. Proceda, por favor. Gracias. Perito 2, tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Antonio Ramírez Andrade y le realizaré ciertas preguntas sobre lo que usted ha venido a declarar en esta comisión especial. Usted refiere al diputado Rodrigo Ayala que tiene 13 años de laborar en Fiscalía General de la República, ¿cierto? Cierto. En ese periodo de 13 años, usted solo ha presentado 2 informes de descarga, de comparación de similitud de voces, ¿cierto? En ese periodo de 13 años, he laborado en Fiscalía General de la República en 3 unidades diferentes y 2 de ellas no presentan informe. En este caso, solo ha presentado 2 informes, ¿cierto? Cierto. Ok. Cuando usted refiere que su capacitación ha sido brindada por el proveedor del software, ¿este proveedor es de El Salvador? No. ¿De dónde Tiene un es? representante en El Salvador. Ok. Los puntos de pericia solicitados de la similitud y comparación de voces de las evidencias remitidas, Perito 2, ¿en base a qué actualización de software se realizó? Ahí sí le pido su venia, señor presidente, para poder ver mi informe o que me proporcionen la copia que ustedes tienen, porque no recuerdo la versión exacta de software.
Proceda, por favor. Pero, ¿usted cree conveniente que sea relevante para este proceso de revelar esa información? Si es información confidencial de la institución a la que usted representa, no lo haga. Es información confidencial. Perfecto, entonces solicítela por los canales correspondientes. Está bien, señor presidente. Perito 2. ¿Puede una persona común y corriente realizar con un alto de porcentaje de efectividad la identificación o similitud de una voz? En la comparación de voces, yo he operado un software. Ese porcentaje es un porcentaje que el software me ha proporcionado. Ok. ¿Puede una persona común realizar esta pericia? Tiene que tener conocimientos informáticos mínimos. Un particular no la puede realizar. Desconozco. Yo puedo hablar de lo que yo tengo como conocimiento para poder operar el software. Desconozco las habilidades que puede llegar a tener un particular. No obstante, usted dijo que por su oído no lo podía realizar si no es por el software. Estoy realizando la comparación de voces por medio del software, que es la herramienta de trabajo con la cual realizo la pericia. Gracias, perito. ¿La diarización posee filtro descartable? Tendría que pedirle con mucho respeto, por favor, ¿a qué se refiere con filtro descartable? Obviamente la operatividad del software que usted ha referido, que ha utilizado, es un mecanismo de carácter mecánico. Y para hacer una comparación, el filtro es utilizado para limpiar los ruidos ambientales, ¿cierto? En el caso de la diarización, que es el término utilizado para separar las voces, y en esa separación de voces, en un diálogo pueden haber más de un interviniente al mismo tiempo. Lo que él hace es colocar un silencio para cuando hay más de un interviniente en el mismo segundo. Y eso lo hace automáticamente. Gracias. Su informe fonológico, ¿en qué carácter lo emitió? ¿En carácter personal o institucional? En carácter como perito. Institucional. Como perito que trabajo en una unidad y que esa es mi función. Que es parte de la Fiscalía General de la República. Así es. De carácter institucional. ¿Cuánto material dubitado es necesario para que el resultado de esta similitud de comparación de voces sea de alto porcentaje, perito? Bastante material indubitado, y el software tiene parámetros mínimos de segundo de habla que debe de ser incorporado a él para poder realizar esta comparación de voces. Gracias. ¿Cuál es el margen de error del software? Como ya lo he contestado, es un alto porcentaje de efectividad que tiene este software forense y que tiene más de 13 años en el mercado y está en más de 60 países.
a preguntas del señor diputado fiscal Chacón, le hizo una pregunta a carácter personal, que calificara de 1 al 10 el informe que usted brindó, ¿cierto? Cierto. Y usted dijo un 9. De carácter Personal, 9. Y 9, y Ok. este no lo hago como carácter de perito. En las conclusiones, perito 2, le haré la misma pregunta. En su conclusión número 3, respecto a la evidencia Geraldo Balmori Aguilar, del 1 al 10, ¿cuál es el porcentaje? Me refiero a la lectura, quizás en la parte final de la conclusión, en donde la muestra de voz analizada refleja un bajo porcentaje de similitud a la voz del material indubitado identificado como Gerardo Balmori Aguilar. Perdón, una pregunta. Y ahí, Si la persona no fuese la que aparece en el audio, ¿cuál fuera el resultado inmediato en porcentaje? fuera bajo, muy bajo. 0%. Alrededor del 0%. Ok. Más sin embargo, recordando que yo estoy identificando a las personas de acuerdo como me fue proporcionado el material indubitado. ¿Cuál fue el porcentaje en la evidencia identificada como Gerardo Balmori Aguilar? Ese porcentaje fue del 10%. De la tabla del 1 al 10. El software me está proporcionando un porcentaje de similitud que es el que yo estoy colocando ahí sin estar realizando una conversión. Del 10%. Exactamente según lo plasmado en el informe. ¿Esto le da certeza a usted como perito para poder individualizar e identificar a una persona en la comparación de similitud de voces? Este resultado obtenido me permite a mí realizar la conclusión número 3. Que el porcentaje es muy bajo. Tal y como le he dado lectura anteriormente, que la muestra de voz analizada refleja un bajo porcentaje de similitud a la voz del material indubitado identificado como Gerardo Balmori Aguilar. Gracias, perito. No más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Es decir, que si usted hubiese tenido más material todavía en la grabación, habría podido darle más elementos al software para poder elevar ese porcentaje de aceptación o similitud de la comparativa que hizo. Esas son posibilidades hasta colocarlo en el software, veríamos los resultados. Perfecto. Hasta acá nomás las preguntas. Agradecemos la parte de la defensa también, a la perito que nos acompañó de la parte de la Fiscalía. Le solicito al equipo que baje las cortinas y pause el audio para poder permitir que ella se pueda retirar de esta comisión. Por favor, levanten las persianas y reanuden el audio.
hemos finalizado esa parte en la que hemos tenido la oportunidad de presentar pruebas, de poder interrogar testigos, de poder reformular preguntas tanto por la parte de la parte fiscal como la parte de la defensa. Nosotros también hemos intervenido en interrogaciones directas a los testigos que hemos citado. Nuevamente, les hacemos el ofrecimiento a los diputados Gerardo Aguilar, al diputado José Ilofio García, que este es el momento adecuado para que puedan conversar con el pueblo salvadoreño. El pueblo ha estado esperando no solo una explicación, sino también conocer un poco más de su parte. Este es el momento adecuado, este es el canal correcto, debido a que ustedes representan no solo al pueblo salvadoreño, sino también esa investidura que todavía están portando. Buenas tardes, señor diputado. Efectivamente, en el caso de mi cliente, de igual manera hará uso del derecho que tiene a no autoincriminarse y a no declarar en esta comisión especial. Lo hará oportunamente ante los tribunales correspondientes. Muchas gracias. Gracias, presidente de la comisión. Consultando con mi representado, de igual forma no hará uso de la palabra ante esta comisión. Bueno, queda establecido para el pueblo salvadoreño que se les ha dado la oportunidad de poder expresarse, de poder aclarar, de poder mostrar su punto de vista y lo que ellos crean conveniente también. Sin embargo, han decidido no hacerlo en este momento y lo harán cuando lleguen a la parte o al lugar correspondiente, que serán las instancias que vamos a determinar a partir de esta comisión. Les agradecemos por haber asistido a esta comisión. Se pueden retirar. Le pedimos a la parte técnica que los acompañe. Agradecemos al pueblo salvadoreño haber estado pendiente de esta sesión de esta comisión. Va a quedar abierta esta comisión, sin embargo, quería darles unas palabras finales. Y es que ese día hemos conocido no solo las pruebas que traían ellos, sino también la parte pericial, que es lo que la Fiscalía desarrolló para poder determinar que son esas las voces. No me corresponde en este momento a mí adelantar algún criterio de algún tipo. Sin embargo, creo que hemos tenido una comisión en la que se ha tenido el tiempo suficiente de ambas partes para poder demostrar, de poder mostrar las pruebas y de poder solicitar el descarte propio de las mismas. Damos por pausada esa comisión, se va a reanudar cuando le notifiquemos a las partes correspondientes. Muchas gracias, diputados, por haber acompañado ese esfuerzo en ese día. Que tengan buen día.